Estamos esperando, justo ya lo tenemos en espera a Andrés Quispe. Vamos a darle la bienvenida. Con él vamos a conversar de lo que tú ya comentabas, Vero, de esta suspensión momentánea de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Varios sectores sociales, en el momento en que se dio la votación, que fue una votación alta, fue una votación de más de 120 votos, si mal no recuerdo, 127 votos en la Asamblea Nacional, que dio paso a esta ley y que en el veto del presidente Moreno, a diferencia de lo que pasó con el Código de la Salud, no vetó la ley y entró entró en vigencia, pero días, semanas posteriores a esto se presentó una demanda a la Corte Constitucional y de esto vamos a estar conversando con Andrés. Justamente el ministro también de Economía anterior, Mauricio Pozo, había hablado sobre la inconstitucionalidad, por cuanto se mencionaba la falta de presupuesto para la aplicabilidad de esta ley. Pero bueno, esa justamente va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer a Andrés Quispe. Como mencionaba, él es parte de la UNE y con él vamos a estar comentando acerca de los alcances de esta ley y por qué se produce justamente esta suspensión, digamos. Andrés, muchísimas gracias por estar aquí en Voces y Propuestas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos que nos pueden escuchar y ver a través de aquí de la Wampa Radio. Gracias por la invitación. Andrés, primero, justo para entrar en materia de la ley, que puedas describir un poco los alcances de esta ley de educación intercultural, la ley orgánica de educación intercultural. ¿Cuáles fueron los avances que se apuntaron, que se plasmaron en el texto? ¿Qué busca esta ley? ¿No es cierto? Con esta reforma de la ley en la aplicación, para entender luego qué va a pasar con este tema de la suspensión, que entre varios temas está el tema de los salarios de los docentes, pero no es lo único. Entonces, cuéntanos un poco, ¿de qué se trata la ley? Bueno, lógicamente, como tú le contextualizas, hay un antes, un durante y un después en este tema de la LOI. Esta es una lucha que la UNE y el Magisterio Nacional lo vienen desarrollando desde el 2013 y entre el 2011, básicamente año en el cual se estructuró una nueva LOI. Recuerden ustedes que la Constitución fue aprobada en el 2008 e inmediatamente se armó en el 2011 una ley en la cual se daba paso a un sistema educativo bastante vertical, autoritario, que todo se lo decidía desde planta central y se dejaba de lado a los actores de la comunidad educativa. Para que tú tengas una idea, se contextualizó una ley que transformó al padre de familia en inspector de los maestros. Y luego, más adelante, se avanzó en el bachillerato general unificado que distorsionó el proceso y la articulación entre la educación básica y la educación del bachillerato, entre el bachillerato y la universidad. Se bajaron las categorías del escalafón, se articuló todo un proceso que dio paso a una evaluación punitiva para privilegiar las estadísticas, para privilegiar los números, para privilegiar el poder medir, sin tomar en cuenta que no hay cerebros estandarizados. Entonces se armó toda una norma que buscaba lógicamente acentuar un modelo de gobierno junto a un modelo educativo. Ahora se ha reformado la LOI y hay aspectos bastante importantes que van efectivamente más allá de los temas centrales que están planteados. Concretamente en cuanto a lo que tiene que ver con el presupuesto, sabemos también que estas reformas de la LOI contemplaban que se reasignen puestos a docentes que fueron despedidos en medio de la pandemia. Cuéntanos justamente cuál es la situación de los docentes después de la pandemia. Bueno, yo quisiera, toda esta ofensiva que ha surgido en torno a la LOI frente a los docentes desvinculados en pandemia, frente al tema del presupuesto, yo quisiera dejar un elemento claro. Las voces que se oponen a la LOI son tres voces en concretas. Es el señor Pozo, exministro de Gobierno, exministro de Economía, perdón. Hay un representante, desconocemos, un abogado que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad y está el procurador general del IES. Con el señor Pozo, el magisterio ya lo ha enfrentado. Recuerden ustedes que fue también ministro de Economía en el gobierno de Gutiérrez y que desarrollamos una huelga de hambre los maestros precisamente para evitar que se cobre los $25 en ese tiempo de la denominada contribución voluntaria, que dejó a más de 200,000 niños y niñas que no tenían para pagar esa contribución voluntaria de $25
y por el tema también de un derecho digno. Ahora, entonces, existe una nueva LOI donde están aspectos importantísimos, sí. Se plantea que los maestros desvinculados durante la pandemia retornen a sus actividades, y es que esto es lógico. Solo en el régimen Costa y Galápagos tienes a 200.000 nuevos estudiantes que han migrado de la educación particular y privada a la educación pública. Y ojo que todavía ahí no se acaban las matrículas extraordinarias. Entonces hay todo un proceso de migración de la educación particular a la educación pública y necesitas más docentes. Hay un déficit de docentes en educación inicial y de educación básica. Hay un déficit aceptado por el Ministerio de Educación que bordea entre los 8.000 a 12.000. Y lo que estamos pidiendo es nada más y nada menos que retornen las maestras del proyecto SAFI, del proyecto de atención a la primera infancia, del proyecto EBJA y de aquellos maestros de la educación básica y bachillerato que fueron desvinculados. No sé si ustedes se acuerdan de esa maestra que iba en playas con su bicicleta a buscarles a sus estudiantes. Esas maestras estamos pidiendo que retornen, porque lógicamente la reactivación económica del país depende de que mamá, de que papá puedan también tener espacios para que los hijos e hijas puedan desarrollarse. Entonces, la lucha que lo estamos enfrentando es frente a 3 visiones neoliberales que conjugan en una visión y es de oponerse a la educación pública. Estoy leyendo información justo sobre esta demanda presentada en la Corte Constitucional, que cabe recalcar no hay una sentencia aún, está en trámite, por eso se da la suspensión, porque está en este litigio, ¿no es cierto?, la aplicación de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y claro, nos parece importante, amigos y amigas, que escuchemos y abramos este debate. Se abre un nuevo periodo de gobierno con Guillermo Lasso y hay que estar atento a qué pasa con la implementación de este tipo de leyes. Lo que dicen los demandantes para la suspensión, que cuestionan la jubilación especial para docentes y el aumento del salario básico a los y las docentes, en tanto a que consideran que se contempla una asignación de presupuesto, un cambio, un incremento en el presupuesto y que esto no es competencia de la Asamblea, ya lo sabemos, esto es cuestión de la asignación de presupuestos del Ejecutivo. Sin embargo, se detiene la aplicación de todo un cuerpo normativo en medio de la exigencia de justo de que se reintegren los docentes a laborar, porque el tema educativo ha sido mermado el año anterior con los recortes de presupuesto en el espacio de las universidades, de la educación superior. Ahora, ¿qué esperarían, Andrés, ustedes que haga la Corte Constitucional y qué acciones tomarían en tanto si es que no dan paso a la aplicación de estas reformas? Bueno, nosotros señalamos de que es una decisión bastante acelerada de la Corte Constitucional porque acabas de iniciar un año lectivo en la costa y dejas sin norma. Ahí hay aspectos muy importantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le determinó al Estado ecuatoriano de que debe adoptar medidas dentro de su norma educativa para enfrentar el acoso, la violencia sexual, y eso es lo que se acaba de suspender, por ejemplo. Ya se acaba de suspender la oportunidad de que nuestros bachilleres comiencen a discutir para el régimen cierre, junto a sus padres de familia y docentes, un nuevo bachillerato, un nuevo perfil. Y hay algo que señalar. Están 2 demandas admitidas, una de un señor Busto y la del Procurador General del IES, y que la Corte las ha sumado en un solo documento. Pero el señor Procurador General del IES no dice nada de lo que el Estado adeuda más de 4.000 millones de dólares, o lo que adeudan empleadores privados, que son más de 200 millones de dólares. O sea, argumentan que les preocupa la solvencia del IES, pero ahí no se dice nada. Los maestros hemos estado varios meses en mora, y en plena pandemia no hemos podido hacernos atender en el IES, y el procurador no dijo absolutamente nada, se quedó mudo, se quedó sordo, y ahora resulta que los maestros que aportamos mes a mes al IES somos un peligro por exigir un derecho. Hay un solo ejemplo, el ISFA no ha quebrado, dando la oportunidad a que los policías o militares se puedan jubilar a los 25 años de servicio. Se trata de dejar de utilizar al IES como caja chica y cobrar los ingentes recursos que debe el gobierno y el sector privado para inyectar precisamente en el IES.
Y lo otro sobre el salario, hay que dejar bien claro, ni siquiera estamos demandando un salario digno, ¿ya? Sino un salario para vivir. La canasta básica familiar sobrepasa antes de la pandemia los $700. Ahora en la pandemia esa canasta básica está por las nubes. Y hay que ser también bastante claros. El Ministerio de Educación y el gobierno lo que han hecho es legislar desde o administrar desde las oficinas la educación, emitir acuerdos ministeriales, emitir instructivos, convocatorias. Pero si el maestro no paga el internet, si el maestro no paga los servicios básicos, si el maestro no adquiere una computadora, simplemente no se contacta con el estudiante. Del sueldo de los maestros estamos pagando internet, servicios básicos. No hay como tal teletrabajo y por eso es que incluso el propio ministerio ha decidido llamarlo un plan educativo de emergencia, porque el teletrabajo obliga al Estado a dotarte de todos los insumos. Somos los maestros que de nuestro sueldo estamos garantizando el derecho a la educación. Frente a eso, entonces, estamos convocando a defender la LOI a toda la comunidad educativa, a todas las organizaciones, a todos los sectores, y esta primera acción será el 2 de junio en una marcha nacional a Quito y presentaremos los amicus curiae que sean necesarios en defensa de la LOI. Andrés, preguntarte, una de las ofertas, digámoslo así, de campaña del actual presidente Guillermo Lasso fue la eliminación del CENESID. Finalmente un poco echó para atrás, o bueno, todavía no sabemos, pero hay ya una persona nombrada ahí que más bien viene de la parte privada de las universidades. Bueno, ¿qué tanto tiene que ver estos cambios que se piensan de institucionalidad, o más bien la eliminación de la institucionalidad? ¿Cómo afectaría también la aplicación de la LOI? Bueno, hay un elemento importantísimo que generaba la LOI. Por ejemplo, les determinaba 180 días a las universidades a que actualicen sus mallas curriculares o sus contenidos en educación de género, prevención de violencia, entre otros temas más. Y ahí mismo les señalaba la necesidad de una articulación entre el nuevo bachillerato y la CENACID. Es decir, era una ley que contextualizaba de manera global los problemas que tenía la educación. Todo eso se ha paralizado. Todo eso está paralizado en tiempos, en transitorias y todo lo demás. Ahora, el problema de ingreso a la universidad está claro, no es un problema de nuestros jóvenes. Y aquí yo le tomo la palabra al señor Lasso, que ha dicho que nuestros jóvenes no le tengan miedo al fracaso y al postular a la carrera y a la universidad que ellos desean. Pero este problema no es una situación de cemento, es decir, si le cambias de nombre al CENACID o le eliminas. Es de la política pública de ingreso a la universidad. Y esa política pública está determinada en que hoy tienes un filtro llamado examen de admisión que ha dejado a más de 1.500.000 jóvenes fuera de la universidad. Y dos, las universidades siguen teniendo la misma infraestructura de los años 80, de los años 90, es decir, no ha crecido la infraestructura para que las mismas puedan otorgar más cupos a los jóvenes. Y tres, nuestros jóvenes siguen postulando a carreras saturadas. Desde el gobierno del desde el gobierno de Gabriel García Moreno, nuestro país ya tenía identificado qué carreras son saturadas. Y aquí lo que haces es ponerles un filtro. Entonces, ¿qué necesitas? Sí, una nueva forma de admisión, pero también presupuesto para las universidades. Se recortó 900 millones para educación general. Se recortó el presupuesto para la universidad pública, mientras la universidad particular en plena pandemia sigue abriendo nuevos campus. Entonces, tienes que generar todo un cambio y eso también implica reformar la Ley Orgánica de Educación Superior. Para finalizar, y sabemos que es un tema que nos convocará en una nueva conversación, ¿cuáles crees que sean los retos de la nueva ministra María Brown para el retorno a clases? Sabemos que ese retorno no se puede dar sin justo todo este tema de la vacunación, que es prioritaria. A los últimos días, quizá semana de Lenín Moreno, se da la vacunación a los docentes, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el magisterio? ¿Qué va a pasar con este retorno a clases? ¿El país está preparado para el retorno a clases o qué debe, a tu criterio, de darse para que esto ocurra? Bueno, primero señalarte que los docentes se ha aplicado la primera dosis. En esta semana, según el certificado que se ha emitido, tiene que ya aplicarse la segunda dosis. Caso contrario, se enfrentan todos estos problemas que el sector de la salud, que el sector de la ciencia ha señalado, de lo que implica no aplicar de manera inmediata la segunda dosis. Todavía no se ha convocado al magisterio a la segunda dosis.
Segundo, reabrir las escuelas es urgente. Hay una deserción de más de 300.000 estudiantes y está demostrado que en el Internet hay solo información, que el conocimiento es una construcción netamente humana, que la educación es un proceso social. Pero para reabrir las escuelas tienes que blindar a la escuela pública, como ha señalado la UNE. El COE acaba de definir que no se regrese a las clases presenciales, incluso en las comunidades donde el ministerio señaló que no hay riesgo. Y simple, porque en esas comunidades precisamente no hay internet, no hay las herramientas telemáticas necesarias, pero también tienes que blindarle, dotarle de insumos de bioseguridad, vacunarle a su personal. No podemos ver que el retorno puede estar supeditado a lo que dice papá o mamá, porque eso nos están diciendo, que ellos decidan. Y claro, el Estado se lava las manos y luego serán los culpables los padres de familia si deciden o no que sus hijos regresen. 3, ¿para qué vamos a regresar a la escuela? Vamos a regresar con el mismo modelo educativo enciclopedista, vertical. Necesitamos discutir un nuevo modelo educativo que esté acorde. Son meses que nuestros niños, niñas y jóvenes han estado alejados de la escuela. Entonces el debate también está por qué contenidos va a ir a desarrollar junto a las medidas de bioseguridad que no atenten o no pongan en peligro la vida de estudiantes y docentes. Y hay un tema que nosotros queremos dejar bien en firme. Nos preocupa que por un lado se habla de reabrir escuelas, se habla de dotación de internet de manera gratuita, se habla de dotación de equipos tecnológicos, se habla de flexibilizar las opciones educativas por parte de la nueva ministra, pero todo eso estaba en la LOI, todo eso estaba en la LOI y lo acaban de suspender. ¿Cuál mismo es el propósito de suspender la LOI? Y ahí le queremos decir a la Corte que esté en la obligación de legislar frente al interés superior del niño o frente a 2 o 3 visiones neoliberales. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Andrés Quispe. Esperamos tener una conversación en una próxima oportunidad. La implementación de la visión de la política sobre educación está en construcción de este nuevo gobierno y seguramente va a generar debate. Agradecemos por tu participación, Andrés.